Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie de estudios. Hemos estado viendo las 9 marcas de una iglesia sana. Y bueno, vimos ahí primeramente acerca de fundados sobre la roca. Después vimos acerca de lo que es la exposición de la palabra, una exposición expositiva, texto por texto. Y bueno, ahora estamos viendo los siguientes temas que van en base a una de las marcas de la iglesia, de una iglesia sana, es en cuanto al evangelio, que es la buena noticia de Dios. Y bueno, recordando un poquito lo que hemos visto hasta aquí, bueno, vimos ahí lo que es el evangelio, las buenas noticias de Dios para el hombre. Después vimos, según un esquemita que se nos dio, donde venía Dios, vimos que Él es el creador justo, ¿sí? Y bueno, después vimos que el hombre es pecador, y después vimos a Jesucristo como el Salvador, y por último vimos cómo debe de ser nuestra respuesta. Así dice ahí que en fe y en arrepentimiento. Y bueno, la semana anterior vimos lo que es que el evangelio sirve para el crecimiento, ¿sí? de una persona, ¿sí? Para todos aquellos que son creyentes en Cristo, bueno, los tiene que llevar a un crecimiento. Y bueno, el día de hoy, la semana pasada fue de una manera individual, y hoy vamos a ver a una iglesia que es guiada por el evangelio, ¿sí? Así lleva el estudio de esta semana, una iglesia guiada por el evangelio. Y bueno, para empezar, posiblemente en nuestro andar diario hay algo en nuestra vida que sabemos que lo tenemos que hacer, pero bueno, no estamos motivados para hacerlo, o nos cuesta encontrar la motivación para hacerlo. Tal vez ahí, bueno, hay personas, estudiantes, que se les dificulta el estudiar, batallan para estudiar, batallan para concentrarse, no están muy motivados, ¿sí? A lo mejor hay personas en cuanto respecto a su trabajo, bueno, se levantan y van a trabajar porque tienen que ir, pero no están motivados para hacerlo. Y bueno, hay muchas cosas que tal vez en nuestra vida sabemos que las tenemos que hacer, pero no estamos motivados para realizarlas. Y bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿dónde crees que podrías encontrar la motivación para hacer estas cosas? Bueno, ahí ya va dependiendo de cada uno de nosotros, ¿sí? Posiblemente aquellos que estudian, bueno, una motivación sería para hacer esas cosas, aunque no quiera, es aprobar la asignatura o aprobar la materia, ¿sí? Y bueno, aquellos que trabajamos o que trabajan, bueno, una motivación para hacerlo, bueno, es en recibir su sueldo íntegro, ¿no? Completamente, que no le falte, que le salga el sueldo completo. Y bueno, en este estudio vamos a descubrir cómo el evangelio nos motiva y nos equipa para edificarnos unos a otros en la iglesia, ¿sí? La semana pasada vimos que el evangelio nos ayuda a cada uno de nosotros, pero de una manera personal, ¿sí? Ahora va a estar en cuanto o va a estar enfocado a la iglesia, cómo mi crecimiento va a motivar a los demás hermanos, ¿sí? O cómo nos vamos a edificar los unos a los otros. Y bueno, ¿cuál es la idea principal del estudio del día de hoy? Es que el evangelio no solo nos libera del pecado de forma individual, sino que también nos equipa para vivir juntos como iglesia de una forma que construye unidad, que ayuda a otros a crecer espiritualmente y que da gloria a Dios. Y bueno, recordemos que el evangelio no solamente, como dice aquí, nos libra de forma individual, sino que también nos equipa para vivir juntos como iglesia de una forma que construye unidad, ¿sí? Recordemos ahí en Hechos, nos dice ahí en Hechos, en los primeros capítulos, que los primeros creyentes nos dice que tenían todas las cosas en común, ¿sí? Y que vivían de una manera juntos, ¿sí? Bueno, no vivían juntos, pero como iglesia crecían y, bueno, se ayudaban los unos a los otros. Y bueno, recordemos que esto ayudó a que la iglesia creciera en aquel tiempo. Y bueno, hoy en la actualidad también a nosotros no somos llaneros solitarios, sino que también el evangelio nos equipa para poder convivir con otros hermanos, ¿sí? Recordemos que cada uno de nosotros tenemos diferentes caracteres, tenemos distintas personalidades, y bueno, el evangelio nos equipa para poder tolerarnos, para poder amarnos, para poder estar unidos, ¿sí? Y crecer espiritualmente.
Y bueno, esta es la idea principal de esta mañana. Y bueno, profundizando un poquito, ahí me gustaría que abras tu Biblia, que me sigas ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿sí? Y bueno, ahí después de que Pablo expuso en 11 capítulos el Evangelio de la gracia de Dios, en este nos pasa a exhortar acerca de cómo vivir a la luz del Evangelio, ¿sí? Los primeros 11 capítulos Pablo se la pasa hablando acerca de la gracia de Dios, pero ya en el capítulo 12 de Romanos pasa a una exhortación práctica, así como debemos los creyentes de vivir. Y bueno, ahí en Romanos 12, 1 y 2, quiero que me acompañes ahí en tu Biblia. Lo que nos dice lo siguiente, ¿sí? Ahí velo leyendo conmigo. Dice ahí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos dos textos, el apóstol Pablo nos hace una exhortación, nos hace una invitación a que vivamos de una manera que agrade a Dios, ¿sí? Y que bueno, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos a través de la renovación de nuestro entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Y bueno, empezando con las preguntas de reflexión, la primera pregunta nos dice: ¿sobre qué base apela Pablo ante nosotros en este pasaje? Y bueno, esto lo vamos a encontrar ahí en el versículo 1, y en este pasaje Pablo nos habla basándose en las misericordias de Dios, ¿sí? Si volvemos a leer ahí en el versículo 1, dice: os ruego por las misericordias de Dios, ¿sí? Pablo aquí apela a las misericordias de Dios, ¿sí? Y bueno, nos dice la siguiente pregunta: ¿y a qué se refiere Pablo cuando habla de las misericordias de Dios? Bueno, se refiere a la gracia de Dios en el Evangelio que Pablo acabó de exponer durante 11 capítulos. Pablo explica en estos capítulos que a través de la muerte y la resurrección de Cristo, Dios ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado una posición de justos delante de Él, nos ha reconciliado consigo mismo y nos ha dado una nueva vida y una nueva naturaleza en Cristo, y ha revelado sus propósitos de gracia hacia nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, aquí el apóstol Pablo nos recuerda, se refiere en esta pregunta a las misericordias de Dios, se refiere a la gracia, así como mencionamos los 11 capítulos antes de anteriores. Pablo ahí explica acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús, cómo Dios nos perdonó, cómo nos da una posición de justos delante de Él y cómo nos ha reconciliado con Él, ¿sí? Cómo nos reconcilió con Él y cómo nos dio nueva vida y nueva naturaleza, ¿sí? Y bueno, también nos reveló sus propósitos de gracia hacia cada uno de nosotros. Y bueno, la siguiente pregunta de reflexión nos dice, en el versículo 2, ¿qué nos dice Pablo que no hagamos? ¿Y qué nos dice que hagamos y cómo debemos de hacer esto? Bueno, primeramente, Pablo nos dice que no debemos conformarnos a este mundo, sino que en su lugar debemos transformarnos ser transformados por la renovación de nuestras mentes para que podamos discernir la voluntad de Dios, ¿sí? Aquí Pablo nos insta, nos exhorta a que, no nos conformemos a la manera en que se está viviendo en este mundo, sino que nos transformemos, que nuestras mentes se renueven día a día y que podamos nosotros saber discernir cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y después de esta exhortación inicial, Pablo desarrolla lo que quiere decir en términos prácticos, ¿sí? Pablo aquí empieza con esta exhortación teórica, ¿sí? Nos empieza a decir de una manera teórica, pero después, si continuamos leyendo a partir del versículo 3, Pablo ya nos empieza a dar una manera práctica en la cual cada uno de los miembros de la iglesia debe de actuar, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de hacer como iglesia
los unos a los otros. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia los hermanos, ¿sí? O cómo debemos de comportarnos dentro de la iglesia. Y bueno, ahí a partir del versículo 3, ahí tengas a la mano, que lo leas conmigo, Romanos 12, a partir del versículo 3, dice ahí: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amad los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y bueno, aquí acabamos de leer Romanos 12, del versículo 3 hasta el versículo 13. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas de reflexión. Nos dice aquí en esta pregunta, dice: enumera en la tabla de abajo todas las cosas que Pablo nos exhorta a hacer en este pasaje, junto con el versículo donde se encuentra cada una. A medida que lo haces, indica si se trata de un mandamiento que es principalmente individual o colectivo. Es decir, ¿es algo que simplemente haces tú mismo o implica relacionarse con otros en la iglesia? Y bueno, en esta pregunta nos pide hacer una tablita y nos pide identificar qué tipo de mandamiento es, si es colectivo o si es para mí de una manera personal, ¿sí? Y bueno, esta tablita va a aparecer ahí dentro de esta presentación, va a aparecer ahí con cada uno de los mandamientos que vamos a mencionar, y bueno, va a aparecer con su versículo donde dice, y nos va a indicar también si es colectivo o si es individual. Y bueno, aquí están todas las cosas que Pablo nos exhorta a hacer en este pasaje. Y bueno, también como lo mencioné, si son individuales o colectivas. Y mira, esta tablita va a quedar más o menos así. El mandato: no pienses de ti mismo más alto de lo que debes, sino que piensa de ti mismo con un juicio sobrio. Ahí en el versículo 3, ¿sí? Y este es un mandato individual, ¿sí? Que no tengas un concepto de ti mismo de lo que debes de tener, sí, que no sea más alto de lo que debes de tener, ¿sí? Y bueno, el siguiente mandato lo vamos a encontrar ahí de los versículos del 4 al 8. Y este mandato es: usa los dones que Dios te ha dado para edificar a los demás. Sí, ahí del 4 al 8 vimos que el de profecía, que lo use conforme a su medida de la fe; el que enseña, que use la enseñanza; el que reparte con liberalidad. Nos menciona ahí varios dones. Entonces, que los usemos cada uno de nosotros para que edifiquen a los demás. Y este es un mandamiento colectivo. El siguiente lo vamos a encontrar ahí en el versículo 9. Ama genuinamente a los demás. ¿Sí? Ahí nos dice ahí que nos amemos unos a otros, ahí en el versículo 9. Y este es un mandamiento colectivo, es para todos los miembros. Otro mandamiento que podemos encontrar ahí mismo en el 9 es: aborrece lo que es malo y aférrate lo que es bueno. Y este sería un mandamiento individual. ¿Sí? Ahí mismo en el versículo 9. Después podemos encontrar otro mandamiento ahí en el versículo 10 que nos dice: amad los unos a los otros con amor fraternal. ¿Sí? Sería colectivo. Y después ahí mismo en el versículo 10, superaos unos a otros en mostrar honra. Y este también es colectivo.
Otra de las cosas que se nos dice aquí, o que el apóstol Pablo nos dice, es ser fervientes en espíritus al servir al Señor, versículo 11, y este es un mandato individual, es para cada uno de nosotros. Después, ahí en el versículo 12, regocijaos en la esperanza, sed pacientes en la tribulación y constantes en la oración. Ahí en el versículo 12, y este sería un mandamiento individual. Después en el versículo 13 encontramos el siguiente: contribuid a las necesidades de los santos. Es un mandato colectivo, ¿sí? Y bueno, por último, practica la hospitalidad, ahí mismo en el versículo 13, y bueno, es un mandato colectivo. Entonces, bueno, aquí el apóstol Pablo vemos que nos da una serie de mandamientos o cosas prácticas, tanto que podemos o que debemos practicar individualmente, ¿sí? Como persona, cada uno de nosotros, y bueno, también vemos aquí cosas prácticas de manera colectiva, ¿sí? Para toda la congregación, y tenemos que involucrarnos cada uno de nosotros. Y bueno, continuando con nuestro estudio, en el versículo 3, Pablo da su primer ejemplo de lo que significa no conformarse a este mundo, sino ser transformado por la renovación de nuestras mentes. Dice ahí: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y bueno, ¿cómo nos equipa el Evangelio para que pensemos de nosotros mismos con un juicio sobrio? De acuerdo a lo que leímos ahí, en este versículo 3, el Evangelio nos equipa para pensar en nosotros mismos con cordura, porque revela tanto la profundidad de nuestro pecado ante Dios, como la maravillosa verdad de que en Cristo Dios nos ha aceptado y nos ha declarado justos. Esto nos libera de basar nuestra posición delante de Dios en nuestras buenas obras, lo cual significa que podemos admitir francamente nuestros pecados, fracasos y debilidades, ¿sí? Entonces, bueno, claramente recordemos que el Evangelio es un recordatorio para nosotros, y esto nos debe de llevar a pensar de una manera sobria, ¿sí? Recordemos que el Evangelio son las buenas nuevas de Dios para mí, ¿sí? Que yo, siendo un pecador, yo siendo una persona que merecía un juicio, una condenación eterna, gracias a lo que Cristo hizo para mí, gracias a su muerte, pude reconciliarme con Él, y solamente a través de Él. Y bueno, esto nos puede ayudar a admitir de todo corazón realmente nuestros pecados, nuestros fracasos y debilidades, ¿sí? Entonces, el Evangelio es un recordatorio para nosotros, y nos debe de ayudarnos a recordar con cordura, ¿sí? A que no tengamos un concepto más alto de nosotros mismos. Y bueno, continuando, nos dice la siguiente pregunta: ¿cuáles serán algunos de los resultados en nuestras relaciones si nos creemos más importantes de lo que deberíamos? Y bueno, hay infinidad de respuestas, podemos dar muchas respuestas, pero si pensamos en nosotros mismos más alto de lo que deberíamos, vamos a ser orgullosos y arrogantes hacia los demás, usándolos egoístamente para promover nuestros propios intereses, en lugar de buscar ponernos a su servicio para nuestro bien. Mucho más podríamos decir nosotros aquí, ¿sí? Si somos orgullosos, nos puede llevar a ser arrogantes, nos puede llevar a tratar mal a los demás hermanos, a verlos tal vez debajo de los hombros. Y bueno, recordemos, ahí en Proverbios se nos menciona una serie de proverbios donde Dios nos habla acerca del ser orgulloso, ¿sí? Hay uno que dice que antes de la caída es la altivez de espíritu, ¿sí? Se refiere a una persona que es muy orgullosa. Y bueno, hay otros tantos textos que nos mencionan acerca del orgullo, ¿sí? Y podríamos mencionar, pero bueno, ahí tú puedes recordar algunos, puedes ayudar ahí mencionar algunos textos en los cuales se habla del orgullo, ¿sí? Y cómo el orgullo te puede llevar a actuar de una manera egoísta. Y bueno, en vez de que promueva el actitud humilde, la actitud de servicio, te va a llevar a promover cosas
egoístas, ¿sí? Cosas que solamente te puedan llegar a beneficiar a ti. Y bueno, esto, en lugar de beneficiarnos a cada uno de la iglesia, nos va a llevar a dividirnos, ¿sí? Nos dice la siguiente pregunta: ¿cuáles serán algunos de los resultados en nuestras relaciones si nos valoramos con un juicio sobrio? Bueno, si pensamos en nosotros mismos con cordura, estaremos más dispuestos a compartir con otros y a perdonar sus pecados, sabiendo que Dios nos ha perdonado mucho. También vamos a estar dispuestos a servir humildemente a otros en lugar de exigir que los demás nos sirvan. Y bueno, podríamos decir muchas cosas más, pero esto es algo cierto. Si tú piensas con cordura acerca de ti, si tienes un concepto realmente verdadero de ti, bueno, vas a poder perdonar a aquellos que te han ofendido, también recordando tú que Dios te ha perdonado a ti. Y bueno, también si pensamos, si tenemos un concepto válido o un concepto que no sea alto acerca de nosotros, pues vamos a estar dispuestos a servir a los demás. Y bueno, en vez de exigir que las demás personas me sirvan, ¿no? Entonces, bueno, nos damos cuenta que es importante que tengamos un concepto de nosotros también que es correcto, ¿no? Que sea un concepto válido, que ni sea muy alto, que nos pueda llevar a enorgullecernos, o tal vez que sea demasiado bajo, sino que debe ser un concepto de nosotros balanceado, y bueno, que nos recuerde cómo Dios nos ha perdonado, y que también esto nos recuerde que debemos de servir a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Nos dice la siguiente pregunta: aquí hay otra implicación del evangelio que Pablo menciona: puesto que estamos en Cristo por fe, somos todos miembros del mismo cuerpo. ¿Y a qué nos exhorta Pablo a la luz de esto? Y bueno, esto lo puedes checar ahí de los versículos del 4 al 8. ¿Y cuál es? Que a la luz de nuestra nueva condición de miembros del cuerpo de Cristo, Pablo nos exhorta a usar nuestros dones para edificar a otros. ¿Sí? Ahí menciona Pablo, como lo mencioné, distintos dones, mencionó la enseñanza, mencionó la hospitalidad, mencionó ahí algunos otros, y bueno, vemos que Pablo lo que nos quería decir, o lo que nos quiere decir, es que los usemos para que sean de edificación para los demás miembros de la iglesia, ¿sí? El de servicio, que sirva con alegría, el que preside con solicitud, y bueno, ahí nos menciona algunos otros. Después nos dice la siguiente pregunta: ¿de qué manera puedes edificar a otros a través de los dones que Dios te ha dado? Y bueno, aquí podemos dar muchos ejemplos. Por ejemplo, aquellos que tienen el don de la enseñanza, bueno, ellos pueden edificar a los demás hermanos enseñándoles, ayudándoles a aprender cosas que tal vez ellos no entendían bien o que desconocían. O por ejemplo, el hermano de servicio, bueno, el hermano de servicio ahí, siempre estar al pendiente de las necesidades de los demás hermanos, ¿sí? Estar al pendiente de cómo está el edificio, estar al pendiente de qué se le ofrece a cada uno de los hermanos. Y bueno, cada uno de los dones ayuda a edificar, ¿sí? Cada uno de los dones edifica a los demás hermanos. Y bueno, esto por mencionar algunos ejemplos. Tal vez tú ahí puedes mencionar más ejemplos acerca de cómo nuestros dones edifican a los demás hermanos cuando los usamos para el servicio. Nos dice la siguiente pregunta: ¿cómo puede el evangelio equiparnos y motivarnos a amar verdaderamente a otros con un afecto fraternal y a superarnos en mostrar honra? Y bueno, ahí en el versículo 9 y 10. Y mira, el evangelio nos equipa a cada uno de nosotros y nos motiva a amar y honrar a los demás, ya que recordemos que el evangelio nos libera de la esclavitud de amarnos a nosotros mismos. Y bueno, ahí como referencia puedes leer ahí en tu Biblia Romanos capítulo 6, de los versículos del 1 al 14. También otra de las cosas que nos equipa y que nos motiva a amar y a honrar a los demás es que nos demuestre la grandeza del amor de Dios para con nosotros, lo cual nos da poder para amar a los demás. Y bueno, puedes leer ahí en tu Biblia en Romanos capítulo 5, en los versículos 6 al 8.
Y bueno, también a través del Evangelio, Dios nos ha colmado de honor inmerecido, lo que debería hacernos estar dispuestos y deseosos de honrar a los demás, ¿sí? Y bueno, es así como el Evangelio nos equipa a amarnos y a honrar a nuestros hermanos, ¿sí? Recordemos que nos liberó de la esclavitud de amarnos a nosotros mismos, de ponernos en primer lugar a nosotros. También nos demuestra la grandeza del amor de Dios para con nosotros, ¿sí? Recordemos que ahí en el pasaje del 5, del 6 al 8 nos lo recuerda. Y bueno, también esto nos debe de motivar, ¿sí? Si Dios nos ama aún como somos, bueno, nosotros también debemos de amar a los demás, ¿sí? La siguiente pregunta nos dice, en el versículo 13, Pablo nos urge a compartir para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Y cómo puede el Evangelio impulsarnos y motivarnos para que nos preocupemos de las necesidades de otros en la iglesia, para extender la hospitalidad? Y bueno, como cristianos hemos sido receptores de la extraordinaria y singular generosidad de Dios en Cristo. Por tanto, el Evangelio nos capacita para dar generosamente a los demás de la abundancia de lo que Dios nos ha dado. En vez de considerar las posiciones como nuestras, sabemos que todo lo que tenemos viene de Dios, y ya que Dios nos ha dado lo que más necesitamos, que es la salvación, que fue a un gran costo para sí mismo, deberíamos estar dispuestos a proveer para las necesidades de otros, aun cuando nos cueste mucho. Y bueno, recordando un poquito ahí, los primeros creyentes, y ahí en Hechos nos menciona que ellos compartían todo, tenían todas las cosas en común, y bueno, ese es un ejemplo para nosotros, ¿sí? Y bueno, claramente nos damos cuenta ahí que el Evangelio los capacitó a ellos para que dieran, ¿sí? Ellos comprendieron, entendieron que lo más importante o lo que más necesitamos, el ser humano en general, es la salvación, el reconciliarnos con Dios. Entonces para ellos pues no era tan difícil el desprenderse de algo para poder ayudar al necesitado. Bueno, esta es una de las exhortaciones que nos da Pablo en este texto, ¿no? El que practiquemos la hospitalidad, ¿sí? Recordemos que hay un texto que nos dice y nos recuerda, si de gracia recibiste, de gracia da, ¿sí? Algo que no merecías, te lo recibiste, bueno, pues también dale tú a aquella persona que no merece. Después nos dice la siguiente pregunta, ¿de qué maneras prácticas puedes contribuir a las necesidades de los santos y mostrar hospitalidad? Bueno, a partir de estas preguntas tú puedes dar distintas respuestas, ¿sí? Y bueno, aquí nos habla de una manera práctica, ¿sí? En la cual tú puedas contribuir a la necesidad de algún hermano y que tú le puedas demostrar la hospitalidad. Y bueno, hay muchos ejemplos, tal vez alguno de ellos es que te das cuenta que algún hermano tiene necesidad y tú pues, le repartes una despensa o lo ayudas con una despensa, o tiene alguna necesidad emocional, pues tú ahí te prestas para poder escucharlo y para poder animarlo con la palabra de Dios, ¿sí? Y bueno, hay más ejemplos que pueden ser prácticos. Nos dice la siguiente pregunta, las viudas son un grupo de la iglesia que tiene necesidades particulares por el que Dios tiene especial preocupación. Y bueno, ahí en Salmo 68:5 se nos dice acerca de esto. ¿De qué maneras prácticas tú y otros miembros de tu iglesia podéis trabajar para cuidar a estas queridas hermanas? Bueno, aquí se nos da o se nos pide que pidamos responder cómo la iglesia debería de trabajar para cuidar a estas hermanas. Después nos dice la última pregunta, en Romanos 15:7, al final de su extenso análisis de cómo deberías vivir como iglesia a la luz del Evangelio, Pablo resume todo diciendo, por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios, para gloria de Dios. ¿De qué otras maneras prácticas podemos recibirnos unos a otros en la iglesia, en lugar de crear división y desunión? Y bueno, aquí también puede haber bastantes ejemplos. Puedes darme alguna respuesta, puedes darme algún ejemplo y algún hermano puede dar otro, ¿sí?
pero una de las cosas que es importante o en la cual nosotros recibimos a los hermanos es cuando practicamos nuestros dones para edificación de los demás. Sí, ese sería un modo, usar tu don para el servicio de los demás hermanos. Y bueno, de esta manera concluimos ya nuestra serie de estudios en cuanto a lo que viene siendo el Evangelio, que es la buena noticia de Dios, ¿sí? Como lo mencionamos, estamos viendo una serie de estudios que son las 9 marcas de una iglesia sana. Ya vimos, como lo mencioné en un principio, vimos ahí edificados sobre la roca, esa fue la primera marca. La segunda que vimos fue la predicación expositiva. Y bueno, ahorita estamos acabando o estamos concluyendo lo que viene siendo el Evangelio, la buena noticia de Dios, otra de las 9 marcas. Y bueno, primeramente Dios, la próxima semana vamos a empezar con otra serie de estudios de igual de las 9 marcas de una iglesia sana. Y bueno, vamos a continuar con lo que viene siendo un cambio verdadero. ¿Y cuál es ese cambio verdadero? La conversión. Entonces, esa va a ser nuestra siguiente serie de estudios. El siguiente libro que vamos a estudiar tienen su serie por semana, vienen de 6 a 7 estudios. Y bueno, primeramente Dios, la próxima semana vamos a empezar con este libro, Un cambio verdadero, la conversión. Y primeramente Dios, la próxima semana vamos a iniciar con lo que es la introducción, ¿sí? Entonces, bueno, este es el estudio de esta mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Primeramente Dios, la próxima semana estaremos por aquí nuevamente transmitiendo este estudio. Que el Señor les bendiga.